¿Te imaginas abrir una imagen del Hubble y encontrarla cruzada por una cicatriz blanca, como un arañazo en el cristal, y luego otra, y darte cuenta de que no es un fallo puntual, ni mala suerte, sino un patrón que va a peor? Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de algo muy real. El cielo se está llenando de objetos artificiales, y esa fotobomba constante amenaza con contaminar una parte enorme de la ciencia que hacemos desde el espacio. Vamos directo al golpe, sin adornos. Un estudio publicado en Nature proyecta que, si las megaconstelaciones planeadas se completan, se habla de escenarios con cientos de miles de satélites en órbita baja. Aproximadamente 1 de cada 3 imágenes del Hubble podría contener al menos una estela brillante. Y para telescopios de campo amplio, el problema se dispara. SPHEREX, la misión de NASA para cartografiar el cielo en infrarrojo, podría ver hasta 99% de sus imágenes afectadas, y misiones como Arrakis y el futuro Xuntian superarían el 96% de exposiciones contaminadas. Esto ya no es molesto, esto es estructural. Ahora dime tú, cuando un telescopio observa una galaxia tenue, una estructura débil de materia oscura o un evento raro en el universo lejano, ¿de qué vive? De fotones poquísimos, señales al límite. Una estela de satélite no solo se ve fea, puede saturar una franja, generar reflejos internos, dejar patrones y, lo peor, meter ruido donde la ciencia necesita silencio. Y aquí viene el detalle que muchos no han pensado. Esas estelas pueden confundirse con cosas reales. El propio equipo del estudio advierte que, si tus imágenes parecen llenas de objetos en movimiento, puedes terminar perdiendo lo que más te importa: detectar un asteroide auténticamente peligroso entre un mar de trazos falsos. Vale, pero ¿de dónde sale tanta chatarra luminosa? Mira la tendencia. El número de satélites en órbita baja se disparó en pocos años. Reuters resume el salto. De unos 2.000 satélites en 2019 a 15.000 en 2025, con proyecciones de crecimiento brutal si los planes industriales siguen como están. Y no hablamos de un país, hablamos de una carrera global. Starlink, Guoguang, proyectos de Amazon y otros, compitiendo por llenar el cielo de infraestructura. Y hay una razón técnica por la que algunos telescopios salen peor parados: el campo de visión. Hubble, comparado con misiones de mapeo, mira un trocito más pequeño del cielo por toma. Eso lo protege un poco. Pero telescopios como SPHEREX y programas de cartografiado necesitan barrer áreas enormes y repetir exposiciones sin parar. Es decir, hacen exactamente lo que aumenta la probabilidad estadística de que un satélite se cruce. No es mala gestión, es matemática. ¿Y no se puede borrar luego en la computadora? A veces sí, parcialmente. Puedes enmascarar una estela obvia, pero la señal perdida no vuelve. Si esa franja tapó justo la luz débil de una galaxia distante o el detalle tenue que estabas midiendo, lo perdiste. Repetir observaciones cuesta tiempo, dinero, ventanas orbitales, planificación científica. Y además, hay ciencia que no se puede repetir igual, porque estudia cambios, movimientos, variaciones mínimas. La corrección nunca es gratis. Y ojo con el argumento fácil. Bueno, para eso está el James Webb. Sí, Webb está en L2, lejos del tráfico de órbita baja, y por eso es menos vulnerable a estas estelas. Pero Webb no reemplaza al Hubble en todo, ni está diseñado para hacer ciertos barridos amplios de forma continua. Cada observatorio es una herramienta distinta. Que Webb esté más limpio no significa que podamos permitirnos ensuciar todo lo demás. Entonces, la pregunta que abre el misterio real de este episodio es esta: ¿vamos a tratar el cielo como un bien común o como una autopista sin límites? Porque si la órbita baja se llena hasta el punto de contaminar sistemáticamente la ciencia, lo que cambia no es una foto bonita. Cambia la cantidad de descubrimientos, la velocidad a la que detectamos amenazas y el tipo de universo que somos capaces de medir. En la parte 2 vamos a ponerlo todavía más visual y de laboratorio. ¿Qué es exactamente una estela en datos científicos? ¿Por qué aparece incluso desde el espacio? ¿Qué telescopios están en la línea de fuego y cómo se calculan esos porcentajes? Y te aviso, después de eso, cuando veas un tren de satélites pasando por el cielo, ya no lo vas a mirar igual. Vale, ahora vamos a poner el microscopio encima del problema.
Porque esto no es, ¡ay, qué molestia, una raya en la foto! Esto es estadística, física de la luz y, sobre todo, coste científico real. Lo primero que tienes que entender es qué es una estela en datos. No es una línea bonita como en Instagram. Es un rastro de luz reflejada por un satélite que cruza el campo de visión durante una exposición. Si el satélite está iluminado por el sol y el telescopio está apuntando a una zona donde esa geometría lo hace visible, la estela aparece como una banda brillante que puede saturar píxeles, generar blooms, contaminar fondo y dejar residuos incluso después de la corrección. Y eso pasa no solo desde Tierra, también desde el espacio, porque un telescopio en órbita baja sigue mirando a través de una cúpula donde hay satélites a distintas altitudes, con distintas inclinaciones y con ángulos de iluminación variables. Ahora viene el dato que te cambia la cara. El estudio publicado en Nature modela escenarios basados en las constelaciones de telecomunicaciones anunciadas y concluye que, si esos planes se completan, alrededor de un 39,6% de las imágenes del Hubble presentarían al menos una estela. Traducido, casi 4 de cada 10. Y en telescopios de gran campo el panorama es aún más duro. SPHEREX, Arrakis y Xuntian superarían el 96% de exposiciones afectadas. Más del 96% significa que prácticamente en cada toma va a pasar algo. Y ojo con el detalle, no es solo si hay o no hay estela, sino cuántas. El mismo trabajo estima promedios de estelas por exposición en ese escenario de constelaciones completas. Aproximadamente 2,14 estelas por toma en Hubble, 5,64 en SPHEREX, 69 en Arrakis y 92 en Xuntian. No es una raya ocasional, es una lluvia de trazos cruzando tus datos. Pero espera, ¿por qué SPHEREX sale tan mal? Porque el campo de visión lo es todo. SPHEREX está diseñado para mapear el cielo en infrarrojo con un campo enorme. Un campo enorme significa más probabilidad de que un satélite se te cruce. El estudio lo explica con números y además añade matices. SPHEREX tiene restricciones de apuntado y una altitud diferente que compensan un poco el riesgo, pero aún así, el resultado final sigue siendo que la mayoría de sus exposiciones tendrían estelas si la población de satélites crece como se proyecta. Y ahora te digo lo más importante para que tu audiencia lo entienda sin tecnicismos. Cuando haces astronomía seria, muchas veces estás midiendo señales que están al límite de lo detectable. Galaxias muy débiles, halos tenues, estructuras de baja luminosidad superficial, objetos transitorios. Si una estela atraviesa justo esa región, no es que te arruine una foto bonita, te quita información. Puedes intentar enmascarar la estela, puedes corregir parte del artefacto, pero los fotones que no registraste ya no existen. Y repetir observaciones cuesta tiempo de telescopio, planificación, presupuesto y ventanas orbitales. Además, hay un riesgo que suena pequeño, pero es brutal: confundir o entorpecer detecciones reales. El propio trabajo discute el problema de la contaminación como amenaza para operaciones y mitigación, y en coberturas recientes se menciona que estas estelas pueden complicar tareas críticas como búsqueda de asteroides y otros objetos tenues. Si tu detector está lleno de trazos artificiales, separar lo que se mueve de verdad de lo que se cruzó por delante se vuelve más caro y más frágil. Ahora, ¿esto es un miedo hipotético o ya pasa? Ya pasa. Y aquí está una de las partes más sólidas del estudio. Validaron su metodología comparando predicciones con datos reales de Hubble. Para un escenario de población satelital alrededor de octubre de 2021, sus simulaciones predecían que un 4,3% de imágenes recientes deberían mostrar al menos una estela, y eso coincidía con lo observado en imágenes de Hubble, tomadas entre 2008 y 2021. Es decir, no es una alarma sin pruebas, el modelo se ancla en observaciones. Y ahora vamos a la cifra que mete presión. La población satelital está creciendo rapidísimo. Reuters resume el salto como un aumento aproximado de 2.000 satélites en 2019 a unos 15.000 en 2025, y menciona proyecciones de cientos de miles si las megaconstelaciones siguen adelante. En el artículo de Nature se marca incluso el número de 15.000
como referencia de situación actual, marzo de 2025, y modela escenarios de constelaciones completas con del orden de 560.000 satélites. Eso es un cambio de escala, no una evolución lenta. ¿Y por qué no se arregla fácil con software? Porque el software puede limpiar, pero no puede inventar señal. Si tu objetivo era medir brillo débil en una zona concreta y esa zona quedó contaminada, lo máximo que haces es declarar píxeles perdidos, recomponer con modelos o repetir. Y repetir, en astronomía espacial, no es como volver a sacar una foto con el móvil. Cuesta millones, consume tiempo limitado y compite contra cientos de proyectos científicos esperando turno. Entonces, ¿qué soluciones existen de verdad? Hay mitigaciones posibles, pero ninguna es mágica. Se habla de diseñar satélites menos reflectantes, coordinar planes de observación, predecir pasos para evitar exposiciones en ciertos momentos, o incluso colocar satélites en órbitas que reduzcan cruces con telescopios específicos. Reuters menciona propuestas como desplegar satélites por debajo de ciertas órbitas, pero el problema es que muchos observatorios operan en órbitas bajas y siguen siendo vulnerables. Y aunque telescopios lejos de esa zona de tráfico, como James Webb, estén más protegidos, no sustituyen a todos los instrumentos ni a todas las tareas. Y aquí es donde lo hacemos evento, como nuestros competidores. Esto no va de odiar satélites ni de negar Internet global. Va de una pregunta incómoda. ¿Cuánto cielo estás dispuesto a contaminar para conseguir conectividad? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre infraestructura y ciencia? Porque lo que estamos viendo no es una anécdota. Es un cambio permanente del entorno orbital y del acceso a datos limpios. En la parte 3 cerramos fuerte. ¿Qué significa esto para el futuro de la astronomía y para tu vida? Sí, para ti. ¿Por qué el cielo nocturno puede convertirse en un recurso disputado? ¿Y cuál es la salida realista? Regulación, coordinación internacional, diseño responsable, o aceptar que muchas misiones van a trabajar como una herida constante en cada imagen. Si quieres, en el final también te preparo un hook brutal y una llamada a la acción para comentarios del público. Ahora vamos a cerrar esto como se cierra un buen episodio, sin melodrama barato, pero como una verdad incómoda que se entiende en 10 segundos. El cielo nocturno ya no es solo naturaleza, empieza a ser infraestructura. Y cuando el cielo se convierte en infraestructura, la ciencia paga un precio. Mira el problema en una frase. Si llenas la órbita baja con decenas de miles de objetos reflectantes, los telescopios, en tierra y en espacio, empiezan a ver ruido humano mezclado con la señal del universo. Y esa mezcla no es neutra. Cambia lo que podemos descubrir, cuánto tardamos en descubrirlo y cuánto cuesta hacerlo. El estudio Nature lo pone con números que no admiten autoengaño. En escenarios de constelaciones completadas, telescopios de gran campo podrían tener la inmensa mayoría de exposiciones afectadas por estelas, y hasta Hubble podría ver una fracción enorme de sus imágenes contaminadas. Eso significa que el problema no es un par de rayas, es un futuro donde casi toda observación necesita corrección, filtrado, repetición o resignación. Y aquí viene lo más importante para tu audiencia. ¿Por qué debería importarte si tú no eres astrónomo? Porque la astronomía espacial no es un hobby caro. Es una herramienta que afecta a cómo entendemos riesgos, clima espacial y hasta cómo construimos tecnología. Hay descubrimientos que nacen de mapas completos del cielo, de observaciones repetidas, de mediciones finas que parecen invisibles, pero que sostienen ciencia aplicada. Si contaminar el cielo hace que esos programas sean más lentos y más caros, ese costo se traduce en menos ciencia, menos velocidad de alerta, menos margen para detectar lo raro. Y el ejemplo más fácil de entender es el de los objetos en movimiento. El universo real se mueve. Asteroides, cometas, basura espacial, objetos transitorios. La astronomía moderna está cada vez más basada en detectar cambios. ¿Qué pasa cuando tus imágenes se llenan de trazos artificiales? Que separarlo todo se vuelve más difícil. El estudio y su cobertura hablan de impactos potenciales en tareas de detección y en operaciones. No es que sea imposible, es que será más caro, más frágil y más dependiente de filtros automáticos. Y cuando dependes de filtros, siempre existe un riesgo. Que algo real se pierda entre lo artificial,
o que lo artificial se confunda con lo real. Ahora, seamos justos. Las megaconstelaciones también traen beneficios. Conectividad en zonas remotas, comunicaciones en emergencias, infraestructura global. No es un villano simple. El punto es otro. Hasta ahora hemos actuado como si el cielo fuera infinito, como si se pudiera llenar sin consecuencias. Y eso es falso. La órbita baja es un recurso limitado, por física orbital, por seguridad, por colisiones y por impacto en la observación. Entonces, ¿qué salida real existe? Hay varias líneas, pero todas requieren decisiones, no deseos. La primera es diseño. Satélites menos reflectantes, materiales, viseras, geometrías que reduzcan brillo. Esto ya se ha discutido y en parte se ha intentado, pero el estudio deja claro que, incluso con mitigaciones, si la cantidad total explota, el problema estadístico sigue ahí. Más objetos cruzando el campo de visión significa más cruces, incluso si cada uno brilla un poco menos. El volumen puede ganar al diseño. La segunda es coordinación, planificación de observaciones para evitar ventanas donde haya cruces, uso de efemérides precisas, intercambio de datos de órbita. Esto ayuda, pero tampoco es magia. Si estás mapeando el cielo constantemente, no puedes evitar todo sin perder ciencia. Y si el porcentaje de exposiciones afectadas llega a niveles altísimos, la coordinación se vuelve como intentar conducir sin tráfico en una ciudad llena. Puedes encontrar huecos, pero la ciudad sigue llena. La tercera es regulación internacional. Y aquí entra la parte difícil. El espacio no tiene una policía global simple. Hay normas, hay organismos, pero la velocidad del despliegue comercial va más rápido que la capacidad de gobernanza. Reuters lo dice con claridad al describir el crecimiento. La cantidad de satélites se disparó en pocos años y hay proyecciones de números gigantes si los planes siguen adelante. La pregunta es si la comunidad internacional va a tratar la órbita como un ecosistema, con límites y reglas, o como una fiebre del oro donde gana quien ocupa más rápido. Y ahora el cierre emocional, pero basado en hechos. El cielo nocturno ha sido el laboratorio más antiguo de la humanidad. Antes de la escritura, ya mirábamos arriba. Hoy, por primera vez, existe la posibilidad de que el cielo se vuelva un paisaje industrial, no solo a simple vista, sino en los instrumentos con los que medimos el universo. Y eso te obliga a elegir una postura. Porque aquí hay una verdad que no se dice suficiente. La ciencia no pierde solo imágenes, pierde oportunidades. El tiempo de telescopio es finito. La vida útil de una misión es finita. Si gastas una parte creciente de esa vida repitiendo exposiciones o limpiando contaminación, estás perdiendo descubrimientos que quizá nunca se repitan igual. No todos los fenómenos vuelven cuando tú quieres. El universo no espera. Y ahora te lo pongo en modo pregunta directa, para dejar el comentario abierto y hacer que la gente responda. ¿Tú qué prefieres? ¿Un cielo más conectado, pero científicamente más ruidoso? ¿O un cielo más protegido, con reglas más duras para no convertir la órbita en una autopista sin límites? ¿Dónde está el equilibrio? Porque el equilibrio existe, pero no aparece solo. Se diseña, se negocia, se regula. Y este episodio, al final, no va de odiemos satélites. Va de entender que el cielo es un recurso compartido y que, si no lo tratamos como tal, el precio lo paga la ciencia, lo paga la seguridad orbital y lo paga la próxima generación, que puede crecer creyendo que el cielo siempre tuvo cicatrices artificiales. Si te ha servido este análisis, suscríbete a El Diario del Cosmos y dime en comentarios tu opinión. ¿Las megaconstelaciones son el futuro inevitable o un experimento que se nos está yendo de las manos? Porque esto, te lo aseguro, no es una noticia pasajera, es una batalla silenciosa por el cielo.